es la última vez que vas a ver a tu mamá, pasa el pasillo y no mires atrás. Como licenciado en enfermería ganaba como unos $15 al mes, que ellos tenían como un podcast con términos que al gobierno cubano no le gustaba y los chicos de un momento a otro desaparecieron. ¿Y qué encontraste aquí en México que no tal vez tenías en tu país, Cuba? Y no hablo necesariamente de lo material, pues. Pues yo creo que libertad, primeramente la libertad, que en Cuba teníamos como muchas restricciones a la hora de hablar, a la hora de hacer algunas cosas. Y aquí yo cuando llegué a México sentía que podía grabar como en cualquier lugar, iba a grabar contenido para YouTube. Y en Cuba, por ejemplo, si iba a un supermercado, siempre estaban como vigilándome que no grabara o a ver qué yo decía en el video. Y eso para mí me causaba mucho conflicto, como yo siendo creador de contenido no poder llevarle ese contenido a YouTube a mis seguidores. O sea, tú ya empezaste desde Cuba a grabar. Yo llevo en YouTube ya 4 años con mi mamá, porque yo grababa videos con mi mamá en Cuba, como un formato de video reacción. No sé si sabes como el formato, ¿sí sabes? Como reaccionando a videos de aquí de México. Y ya luego, cuando yo pude pasar de la video reacción como a la realidad, eso para mí yo dije como que en qué momento sucedió, porque yo nunca pensé, tenía como meta poder llegar aquí a México y poder realizarme como youtuber, pero no sabía qué tan pronto iba a ser. Y ya cuando llega la oportunidad, ya dije como wow, sí fue. ¿Tú de profesión qué haces normalmente? A ver, yo en Cuba estudié enfermero, soy enfermero, porque mi mamá y mi tía son enfermeras y yo siempre veía como la labor que hacían y tal, pero no me gustaba. Yo decía, yo no voy a ser enfermero jamás en la vida porque no me gustaba el trato que les daban a ellas como enfermeras, las horas que tenían que trabajar, o el pago era muy, pero muy poquito. Y yo decía, no voy a ser enfermero jamás en la vida. Y yo dije, me voy a decantar como quizás por ser médico o por algo que tenga que ver con el arte, porque yo siempre fui como muy creativo, como decir, vamos a ver qué podemos hacer con esto de, no sé, hacer videos o por dónde me puedo ir. Pero en Cuba, para tú poder optar por ese tipo de carrera, tienes que tener como índice académico, como una nota súper alta, súper alta, y aparte de eso pasar unas pruebas de ingreso, que son pruebas de ingreso para la universidad. Es decir, que si tu índice, no sé, la máxima puntuación era de 100 y no aprobabas las pruebas de ingreso, no tenías carrera. Quiero saber una cosa, la prueba de ingreso, porque pues he hablado con muchos cubanos y sé como que está muy regulado el tema del ingreso, o sea, como a las personas que trabajan como profesores o en ciertas profesiones, tienen como un ingreso al mes que la verdad, o sea, en comparación con aquí en México es muy, pero muy poco. Como licenciado en enfermería, ganaba como unos $15 al mes, que son como unos 300 pesos ahora mismo, porque como en Cuba varía mucho el tema de la moneda, el cambio de la moneda, y un profesor yo creo que ganaba como unos $10 al mes, mucho menos, como unos 150 pesos mexicanos yo creo que son. Y ya tú te preguntabas como, ¿cómo sobrevive esa persona? Porque tiene familia, con 150 pesos al mes siendo profesor, teniendo un título universitario, y ya te hacía cuestionarte muchas cosas, porque ya es lo que te digo, yo veía a mi mamá que era licenciada en enfermería y que pasaba mucho tiempo en el hospital. En Cuba las carreras así que son como más tops es como medicina, enfermería, periodismo, que son carreras muy pero muy como admiradas, por así decirlo, y yo decía, no es posible que ganes esa miseria de salario al mes. Y yo decía, yo definitivamente enfermero no voy a ser, yo voy a ser vendedor ambulante, no sé, carretillero o cualquier cosa, pero enfermero no. Pero ya con este tema de las pruebas de ingreso a la universidad no me fue muy bien. Tuve que optar por un técnico medio en enfermería, que es como un nivel inferior a lo que viene siendo la licenciatura en enfermería, pero que ya después te puedes capacitar y hacer la licenciatura en enfermería. Y bueno, hice eso y ya como introduciéndome en la universidad, en los hospitales y tal, yo dije, quizás esto sí es lo mío, porque llegué a un hospital específicamente que es un hospital, en Cuba se llama hospital pediátrico, que es de niños. Yo fui a una terapia intensiva y vi como el ambiente y yo dije, esto me gusta. Yo creo que yo voy a ser enfermero pediátrico. Y bueno, pasaron los años, me tuve que esforzar muchísimo porque igual también en la universidad, luego para tú poder como optar por un servicio tienes que tener la nota más alta. Me esforcé de verdad demasiado, que yo decía como imposible que yo esté estudiando tanto, porque a ver, yo estudiaba, pero no tanto, como yo estudiaba para salir del paso, la verdad. Pues resultó que sí, fui el tercer mejor graduado de mi año, de 300 y tantos, y pude optar por plaza de enfermero en terapia intensiva. Yo veía la vida de color de rosa. el pago fue bajo, pues. Sí, exacto. Ya cuando yo entro a la sala, al servicio a trabajar, es lindo, pero ya te enfrentas como la realidad de pasar de ser estudiante a pasar a ser trabajador, a ver las necesidades, a ver las carencias, a pasar tu trabajo, porque para yo moverme
de mi casa al hospital tenía que tomar un transporte público, que el transporte público en Cuba no es tan funcional como aquí en México. El transporte público en Cuba es un asco, la verdad. Descríbeme como detalles. El que es más famoso, el que más se utiliza, es como el bus. En Cuba le decimos la guagua, que pasa a cierta y determinada hora, pero que quizás no pase porque no hay combustible y no pasa. Y ya tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿En qué me muevo hasta mi centro laboral? Porque es el único método como económico para tú poder llegar. Y siempre está lleno o... Entonces esa es la otra parte. Ya cuando tú vas como a la parada para tomar el bus, en el bus puede venir con 60 personas saliendo por la ventana, y así como que no hay espacio, y ya tú te tienes que ingeniar para ver cómo tú le subes y ver si te puedes ir, porque ese es el otro tema. Es como muy usado ese transporte porque es muy económico, y también las personas realmente lo que utilizan más en Cuba es eso por el poco salario que le pagan, porque si te pones a tomar taxis o no sé, otro método de transporte, el salario no te va a dar para nada, y tú tienes que mantener tu casa, tus hijos, tu trabajo, la comida, que es muy importante, que sobre todo yo creo que más la comida es como lo que se centra el cubano del día a día, como tener buena comida. Eso es muy cañón, o sea, en todas las conversaciones que he tenido con tus paisanos, no siempre sale eso, ¿no? Muchos dicen que nosotros estamos preocupados. ¿Qué comemos hoy en la noche? ¿Cómo se mantiene todo eso aún así, pues? Es por la voluntad de los mismos cubanos, es como... Es un tema bastante complicado de explicar, yo creo. Porque lo peor que tenemos los cubanos es que como que normalizamos las situaciones que nos pasan y como que le damos un toque de humor y decimos como es normal y dejamos que pase eso. Pero ahora yo creo que con la influencia de redes sociales, la influencia de información sobre todo, que no teníamos antes porque el internet en Cuba nació hace muy poquito realmente, como nos hemos dado cuenta de que hay algo más, de que podemos hacer algo más, y por eso yo creo que ahora mismo los cubanos están como más despiertos, como más a la expectativa de que necesitamos un cambio, de que la vida puede ser de una manera diferente, no que necesariamente tu salario tiene que ser súper mínimo, de que tu familia no se puede alimentar bien, que es muy raro porque las personas cuando me preguntan por Cuba me dicen, no, es que Cuba es como playas, hoteles, tabaco y ron. Y es lo que así visualiza el extranjero, pero para los cubanos, por lo menos para mí, que yo vengo de Cuba y que he pasado situaciones bastante complicadas, te digo, pues no es eso, hay mucho más allá de eso, y que solamente el gobierno cubano promueve y quiere mostrar eso como Claro. la parte turística, porque bueno, es una fuente de entrada muy potente para Cuba. Bueno, en aquel momento, ahora mismo, sinceramente el turismo en Cuba está muerto porque se están viendo como muchas situaciones con el tema de la electricidad, como el panorama internacional como ha abierto los ojos de que Cuba es una dictadura, de que están pasando cosas que quizás ellos no respaldan como seres humanos con sentido común, y dicen como no, prefiero no ir a Cuba, prefiero invertir ese dinero en ir a otro lugar. Ok. También es súper fascinante como cuando hablo con cubanos, como que cada historia es tan individual, ¿no? Como desde cómo llegaron, Sí. cómo fue su travesía, cómo nació la idea de salir. Tal vez podrías describir un poco. ¿Te acuerdas la primera Tal vez vez. que dijiste, tal vez en algún futuro me quiero salir de Cuba a México o tal vez a otro país? A ver, yo cuando empecé YouTube, empecé como a hacer muchos videos y veía mucha diferencia entre mi día a día en Cuba y mi día a día viendo como las reacciones que yo veía, como el día a día de las personas que yo reaccionaba, como los que estaban aquí en México. Y yo decía, yo puedo ser esa persona, ¿por qué no puedo ser esa persona? Había como muchas trabas con el tema del dinero, como con qué dinero voy a salir, cómo voy a salir, qué voy a hacer cuando llegue a México. Pero sinceramente, así como la chispa que me hizo decir, Dani, tienes que irte de aquí ya, de Cuba, la situación, cuando se agravó mucho la situación con la electricidad en Cuba, que en Cuba de un día yo podía estar con electricidad, no sé, como unas 5 horas al día. Y entonces yo tenía que hacerme de comer, hacerme de almorzar, poder alistarme para irme para mi trabajo, que aún yo era enfermero, y entonces aparte de eso grabar los videos de YouTube, editarlos y poder ver cómo los subía a YouTube, que ese es otro tema, la conexión en Cuba, que es horrible. Y ya yo decía, no, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que cambiar mi día a día y por supuesto mi vida y la de mi familia, porque un tema por el cual yo salí de Cuba, aparte de la situación que yo estaba viviendo, era por mi familia, para darle un futuro mejor a ellos. Y creo que todos los cubanos que salen de Cuba, aparte de buscar libertad, buscan eso como un futuro mejor para su familia. Como que alguien se sale para luego Sí, mandar dinero. exacto. Y creo que eso es lo que como el gobierno cubano busca, como que las personas jóvenes se vayan
para que luego envíen dinero, porque también Cuba es como, es feo decirlo yo siendo cubano, pero yo describiría a Cuba como, y no tanto a Cuba el país, sino como el gobierno, como un gobierno parásito, como que ellos están esperando que llegue como dinero de otros países para poder sustentar lo que están teniendo Mm. ahora. Y es eso, los jóvenes se van para poder enviarles dinero a su familia, para poder darle un estilo de vida diferente. Claro, y sí tiene sentido, nunca lo había pensado así, pero ahora que lo dices es como que los más jóvenes se van, donde hay más como potencial revolucionario o que se ponen al pedo Exacto. al sistema, pues son más los chavos, ¿no? Y si ellos se van y mandan lana a sus papás, El gobierno o se... ajá, se rescatan de cierta Exacto. manera, ellos pueden mantener su poder, mientras los hijos desde el extranjero mantienen a sus papás y sus abuelos. Exacto, porque ahora mismo la población de Cuba viene siendo como un 80% de población adulta, de Ya. población mayor que ya no tienen forma de salir de Cuba y no pueden salir de Cuba. Y el otro 20 creo que es como mucha persona joven que ya se ha encargado como de decir, necesito un futuro mejor, me voy de este país porque esto no es una variante para mí ni para mi futuro tampoco. Llegaste aquí en vuelo directo, me contaste, desde Habana al Haifa. A la IFA, sí. ¿Cómo fue esa travesía y qué fueron tus primeras impresiones? Ay, fue muy chocante, la verdad. A ver, yo la primera vez que tomo un vuelo es esta como de La Habana a la IFA, ¿Fue el pero primer vuelo en tu sí, fue el vida? primer vuelo de mi vida. Y yo dije, yo ¿Tuviste cuando... miedo? No, ¿No? yo cuando salga, cuando me monte un avión va a ser saliendo de Cuba. Yo no me voy a tomar un avión porque en Cuba se mueven como aviones de una provincia a otra, pero bueno, es muy complicado como tomar eso. Y yo dije, yo el primer avión que pise va a ser cuando salga de Cuba. Y bueno, así fue. Llegué a la terminal 3, recuerdo, del aeropuerto de La Habana. Fue tanto la diferencia porque el aeropuerto de La Habana es un aeropuerto como muy antiguo, como muy obsoleto, me atrevería a decir yo. Y ya cuando tú pasas ese pasillo y montas el avión, el avión que tomé fue de Viva Aerobús, creo que fue, de la compañía. Yo dije, no puede ser tanto el cambio, no puede ser tanta la diferencia de una realidad a otra. Y ya cuando llegué a la IFA, bajé y entré como al donde están todas las tiendas, toda como el duty free que venden cremas, perfumes y tal. Yo dije, esto es otro mundo. Esto es otro mundo realmente, no tiene nada que ver con la realidad que yo acabo de presenciar, que es un aeropuerto igual. Y cuando llegué ahí, yo dije, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer, porque tenía que esperar también un tiempo como que me vinieran a recoger y tal. Y yo dije, vamos a explorar como el aeropuerto. Y lo primero que vi al salir del aeropuerto fue un Starbucks. Y yo dije, ahí le voy. Ahí le voy al Starbucks a ver, porque yo lo veía en series, lo veía en películas, y yo decía, ¿qué tan bueno será? ¿Será bueno de verdad o será pura propaganda, promoción? Y yo dije, pues le voy para allá. Entonces me recuerdo que cuando llego, era un Starbucks súper pequeñito, y la chica me mira y yo le digo como, ay, mira, yo soy extranjero, vengo de Cuba, ¿qué tú me recomiendas? Porque es la primera vez que yo voy a como a comerme o tomarme algo de Starbucks. Y ella se queda mirándome y se sonríe y me dice, a ver, ¿qué te gusta? ¿Lo dulce o lo salado? Y yo digo, no, lo dulce, lo dulce. Y entonces me recomiendo una bebida que era como Dragon Fruit, no sé, algo así. Era como rosado de muchos colores. Y un sándwich. Y ya me senté como con tranquilidad y yo decía, esto es real, como, esto me está pasando, de verdad. Y yo digo, bueno, vamos a morder a ver si de verdad me está pasando, que si no es un sueño. Y ya probé el Starbucks y yo dije, no, la verdad sí está muy bueno, sí está muy, pero muy bueno. Y es muy chocante cambiar de una realidad a otra y ver que tú vienes de tu país, que no hay de nada, porque no hay franquicias, no hay nada así como que en un Starbucks, y llegar y poder ya adquirir, porque eso a mí me resulta muy chocante todavía, porque yo llego, pongo mi tarjeta, me cobran y me dan el producto, y eso en Cuba jamás hubiese podido hacer. Y ya estar ahí, como yo diciendo, como, mira, lo logré. El niño soñador que decía como que México va a ser mi casa en algún momento, lo logró. Y sí fue como muy grato, la verdad. Fue muy, muy, pero muy grato. ¿Llegaste en la noche, durante el día? No, llegué durante el día. Y creo que eso fue como un punto positivo, porque yo creo que si hubiese llegado en la noche, hubiese como... ¿Te acuerdas de la trayectoria desde el AIFA a otro lado? Bueno, supongo que llegaste a algún punto de la Ciudad de México. Llegué al AIFA y del AIFA me estaban esperando unas amistades para llevarme a Hidalgo, Ah, Hidalgo, órale. al municipio de Tizayuca, en Hidalgo. Yo pensaba que Tizayuca era como, a ver, que Hidalgo era como Ciudad de México. Yo decía, bueno, voy para Ciudad de México.
Y ya cuando llegué allá, todo me sorprendía, evidentemente. Había muchas cosas que yo nunca había visto, muchos transportes que yo decía, ¿sabes? Esto en Cuba, Por como... ejemplo, ¿qué nunca habías visto antes allá? Cuando llegué allí, lo primero que mi amiga me dijo es como, vamos para un bodega aurrera. Y cuando yo entré al bodega aurrera, yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuántas cosas hay aquí? ¿Por dónde le vamos a empezar? ¿A qué vinimos aquí? Me causó muchas dudas y como muchas preguntas ese momento de un supermercado en México. Y ya como caminando los pasillos, cada vez que iba avanzando, más dolor de cabeza me daba. Me daba mucho dolor de cabeza y como mareos de tantas cosas que yo veía. Y yo decía, es imposible que en un solo lugar haya como tantos productos, haya tantas cosas, como que lo tengas como al alcance de la mano, que solamente sea tomar el producto e ir a pagar. No tengas que pasarte horas en una fila, en una cola. No tengas que pasarte horas revisando en Facebook a ver cuál grupo o qué persona está vendiendo tal producto en un buen precio. Eso lo hacen en Cuba. Sí, en Cuba, a ver, en Cuba el Facebook sirve, pero está como un poco limitado, no como aquí, que tiene como un marketplace. Ajá. Y dicen, esta hora vamos a vender mangos en tal Exacto. esquina. En Ok. Cuba no, en Cuba lo que hay entonces es un grupo, como varios grupos que se llaman revolicos. Ok. No sé de dónde habrá salido ese nombre, la verdad. Y ahí como ponen los anuncios de tengo aceite a 1,000 pesos. O mañana en tal lugar se va a vender tantas cosas. Y ya tú te vas informando por ahí y vas viendo y dices, bueno, esto me interesa, mañana sé que voy a comprarlo. Siempre tienes que estar súper a las vivas a ver qué se Atento. vende. Siempre cazando. Por eso los cubanos yo creo que somos como muy sobrevivientes y como con mucha chispa, como somos como muy vivos también como a la hora de la vida. Se la ingenian, Sí, pues. nos las ingeniamos mucho, de verdad. Sí. Nos las ingeniamos mucho. ¿Conoces eso del ingenio mexicano? Sí, Los memes. me han salido unos memes, unos reels que ya yo Buenísimo. digo, es imposible, es imposible. Aquí también se aplica. Aquí se repara muchas cosas. Y en Cuba igual. En Cuba es muy gracioso porque unas personas me preguntaban como, ¿por qué en Cuba dicen que pasan las cosas de una familia a otra? Porque, por ejemplo, en Cuba un refri te puede durar, no sé, unos 80 años porque se va pasando de familia en familia. Por ejemplo, el refri de mi casa lo tuvo, yo creo que incluso mi tatarabuela, yo creo. Porque un refri de estos soviéticos muy como buenos, porque eran muy buenos esos refri. Y lo cuidaban muchísimo. Y cuando se rompía, lo iban a reparar y luego lo llevaban de nuevo a la casa. No es que lo tirabas y ibas a la tienda a comprar uno nuevo, porque primero no podías, porque tu salario no te daba. Y segundo, no había tampoco esa disponibilidad como de decir, ay, este precio es más bajo que el otro, voy a quedarme con este. ¿Qué fueron como los primeros choques culturales que tuviste acá? Pero mucho. Ese de supermercado fue como el más así. Creo que a ¿Y todos. lo grabaste cuando Sí, fuiste lo la primera grabé, vez a lo eso? grabé ahí en el canal está. Que muchas personas me decían, ay, Dani, como qué bien verte, como en Cuba reaccionando y que ya estés hoy aquí en México pudiendo vivir realmente lo que es un súper mexicano. Pero creo que así lo que más me chocó, porque lo súper sí lo había visto como por videos y ya yo sabía que había muchas cosas. Pero lo que más me chocó fue cuando llegué al metro. Como cuando estuve en el metro por primera vez, yo dije, ¿cómo es posible que haya como un tren por debajo de la tierra y que conecte un punto a otro? Eso no lo entendía, no lo entendía, no lo entendía. Y decía, esto es imposible. Y que tengas que pagar entonces con una tarjetica, que lo que te cuesta son 5 pesos como la entrada y te puedes mover por todas las líneas del metro. Eso en Cuba sería imposible, la verdad. Y hace poco, que ya ahí sí me explotó la cabeza, fue cuando fui al cablebús. Que ahí sí yo dije, no, ya, México es otro planeta literal, es otro universo, porque no tiene nada que ver. El metro, a ver, sí me chocó, pero ya cuando tú ves el cablebús que va por una línea, que es una cabina gigantesca, y solamente lo sostiene una línea así pequeñita, tú dices, wow, como que sí, se le ingeniaron bien fuerte para poder hacer el cablebús. Ahí no tuviste miedo en el No, cablebús. me sorprende porque pensé que iba a tener como miedo. Al inicio sí me dio como un poco de temor, pero ya luego como hablando para el video, tampoco podía yo estar como tartamudeando en el video. Como me fui acoplando y pasé bien como todo el trayecto del cablebús. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo cuando estoy en el cablebús, güey? Que se caiga de un temblor. Ajá. Un Que temblor. de repente escuches de lejos. No, y lo hace súper bien. No, ahí sí valió. Y entonces era desde Constituyentes hasta Santa Fe, que es un tramo muy largo. Sí. Y yo decía, no, sí, ya aquí como empieza a sonar la alarma sísmica, porque también lo pensé. Sí, ahí Pero son valimos. seguros. Sí.
Bueno, esperemos que sí. Menos mal no sucedió en el momento eso, porque si no, como que yo sí me aviento por la ventana, la verdad. Como que, ¿Cómo te costó aquí adaptarte a la vida acá? O sea, ¿qué aspectos te costaron más? ¿Qué otros tal vez se te hicieron súper sencillos? me costó mucho como del día a día. Primero, la manera como en la que hablan los mexicanos, en los términos que utilizan. Ujú. Porque ya luego yo me quedo pensando así, como rebobinando, y yo diciendo, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Y ya evidentemente tengo que preguntarle, como, ¿a, a qué te refieres o qué quieres como decirme? Porque no entiendo. Y ahí me explican con calma. Y también la manera abrupta que utilizamos los cubanos a veces para, que a ver, ya viene con nosotros porque en Cuba somos así muy directos, la verdad, y eso a veces como choca demasiado. Como decir, dame esto. No decimos ni por favor ni buenos días. Y eso fue algo que yo siento que cambió en mí. Porque yo, no es que no tuviera educación, porque ya luego las personas como confunden términos y dicen, no, no tenías educación. Si tenía educación, lo que en Cuba vas directamente a la tienda, dices, Y es necesito esto, diferente, esto y sí. esto, por favor, ¿sabes? Como me Por lo das favor, y ya. pero el por favor Pero, por es favor. opcional, Ajá, ¿no? opcional exacto de una persona muy educada, Sí, también como que sea muy, muy correcta. sí. Y ya, pero aquí sí tienes que decir como buenos días, por favor, ¿sabes? Y eso sí me chocó mucho, la verdad. Y siento que es como algo en bien para mí porque es educación, es como educación formal y que todas las personas deberíamos tener eso. Pero en Cuba, tristemente, como no sé si es como la velocidad con la que nos lleva la vida en Cuba, que todo es como muy rápido, muy agitado, sinceramente. He escuchado algo parecido de los dominicanos que también que simplemente son Sí, como hablan las cosas diferente, ¿no? Como, ¿qué lo que? Dame sí, eso, ¿no? exacto, Así, sí. boom. Yo creo que es como mucho la cultura como de estas islas así, como de Cuba, Ajá. República Dominicana, Puerto Rico, Ah, ya. que somos como muy directos, yo creo, siento, no sé, a lo mejor me equivoco. ¿Cómo lo llevas aquí con la comida? Picante. El picante a mí no me sienta muy bien, la verdad. Ahora sí, como consumo un poco más, pero cuando llegué, que recuerdo que hicimos como un video de probando botanas picantes. Ah. Ya yo en Cuba había probado los taquis fuego y yo salí del video de verdad muy mal. Yo salí ese video feo, 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 que me pasé no sé cuántas horas en el baño porque dije, no, como que no aguanto esto. Y yo dije, ya si esto es como lo que es un dulce y pica, cuando yo llegue allá, ¿sabes? Como me va a reventar el estómago. Y si eso lo comen los niños, ¿qué podré, sabes, decir yo cuando llegue allí? Pero ya poco a poco, como te vas adaptando, le vas poniendo de poco a poco como a los tacos, a la torta y tal, y como va saliendo. Así que ahora no es que coma mucho picante tampoco, pero sí como le consumo un poquito. Como acercándose, Sí, pues, exacto, le ¿no? pongo como un puntico en la esquina, en el medio y así, y ya le voy como dando mordidas pequeñas. ¿Y qué es tu comida favorita acá? Creo que el pozole me encanta. A Me todos los cubanos les encanta, encanta el pozole, sí, güey. y no sé por qué. A lo mejor es que nos da como mucha similitud a un plato como de Cuba. Nos recuerda quizás tal vez a eso. Pero aparte del pozole también me gustan mucho las tortas. Yo soy como mucho de pan, como de morder, de comer, y las tortas me gustan mucho también. La torta cubana. Es una cosa así inmensa. Hice un video también de eso y la torta era así. Y yo decía, ¿por dónde le doy la mordida a esto? No, no sabía. Sí, la torta cubana. Comenten abajo porque la torta cubana se llama torta cubana. Que eso causó un debate en el video ese fuerte. Porque había como muchas variantes, muchas anécdotas de por qué se llama torta cubana y bueno. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas según las culturas. Chequen abajo en la descripción en las redes de Dani. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.